Hola chicos, en este video les voy a explicar cómo hacer frente al cambio del valor en una variable para calcular el porcentaje de dicho cambio, ¿sí? Queremos un procedimiento que nos permite frente a cualquier variación calcular cuánto es la variación porcentual, ¿sí? Muchas veces en las noticias aparecen, ¿sí? Por ejemplo, suben 10% tal cosa, tal tarifa, tal las prepagas, lo que sea, o hubo un 23% de aumento en el sueldo de tal grupo de personas, ¿sí? Por ejemplo, acá fíjense la evolución de la jubilación que está expresada en porcentaje. La idea es que aprendamos a cómo se hacen esos cálculos de porcentajes para hacerlos bien, ¿sí? Porque a veces uno comete el error de utilizar como 100% el valor final, cuando en realidad hay que hacerlo de una manera correcta, que es siempre tomar el inicial. Entonces la idea es explicar bien qué es cada cosa en este cálculo y hacer algún ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a estar analizando siempre situaciones de cambio, algo que cambia, ¿sí? Lo típico es analizar, por ejemplo, un cambio de precio, pero se podría ocurrir también para analizar, por ejemplo, el cambio en el porcentaje de desempleados o el cambio en el número de muertes por tal motivo, ¿sí? Entonces, para cualquier cosa que cambie de valor se puede hacer el cálculo de a cuánto porcentaje equivale ese cambio. Lo primero que vamos a tener que hacer es diferenciar claramente cuál es el estado inicial, cuál es el valor inicial de esa variable y cuál es el valor final. Por ejemplo, si hay un aumento en alguna tarifa, el valor inicial era cuánto valía esa misma tarifa antes de haber el aumento, y el valor final será cuánto vale luego del aumento. Cuando uno identifica esos dos valores, el inicial y el final, lo que va a poder calcular es cuánto es la variación, cuánto es el cambio absoluto, ¿sí? ¿Qué significa esto de absoluto? Bueno, cuando uno dice el cambio absoluto se está refiriendo en la misma unidad de la variable cuánto es lo que cambió el valor. Es decir, es la diferencia entre el valor final y el valor inicial. Por ejemplo, si vos tenés, no sé, un alfajor que vale 40 pesos inicialmente y que después pasa a valer 48 pesos, el cambio absoluto ahí serían 8 pesos. La diferencia entre el valor final y el inicial. Ojo, en casos donde haya una disminución, puede ocurrir que este cambio absoluto tenga signo negativo. Es decir, cuando algo disminuye de valor, el valor final es más chiquito, y entonces cuando vos haces la resta, final menos inicial, te termina dando negativo. No pasa nada, ¿sí? Eso está perfecto. En disminuciones el cambio absoluto da negativo. En aumentos el cambio absoluto da positivo. Así que hay que tener cuidado con el signo porque puede aparecer cosas negativas. Eso en el cambio absoluto. Básicamente es la diferencia entre el final y el inicial. Después, siempre tenemos que recordar que cuando uno vaya a calcular porcentajes, vamos a tomar como 100% el valor inicial. Eso es obligatorio. Siempre que uno quiera calcular cuánto cambió porcentualmente una variable, tiene que tomar que el 100% es el valor original, el inicial, ¿sí? Así que para poder calcular a qué porcentaje equivale el cambio absoluto, vamos a hacer una regla de 3 donde vamos a tomar como 100% el valor inicial. Haciendo eso, vamos a poder calcular el cambio porcentual, el cambio en el porcentaje. Vamos a tener que hacer una regla de 3, ¿sí? Vamos a decir, bueno, si el valor inicial es 100%, el cambio absoluto va a ser X. Y vamos a obtener cuánto es el cambio expresado como porcentaje del valor inicial. Eso es lo que vamos a llamar cambio porcentual. Ahora cuando hagamos el ejemplo va a quedar mucho más claro, ¿sí? Y finalmente la otra cosa que vamos a mencionar es que así como el valor inicial es el 100%, el valor final va a estar expresando también un porcentaje que va a ser 100 más o menos, dependiendo si es una disminución, el cambio porcentual. Es decir, supónganse que el cambio porcentual es menos 20%, me va a quedar que el valor final va a ser 100 menos 20%, finalmente 80%. Si el cambio porcentual en cambio es 5% positivo, bueno, me quedará que el valor final es 100 más 5 positivo, 105%. Así que el valor final puede ser un porcentaje mayor a 100 en el caso de un aumento, o puede ser un porcentaje menor que 100 en el caso de una disminución. Ahora vamos a ver ejemplos de los dos tipos.
Primer ejemplo que vamos a trabajar. El precio del litro de la nafta super aumentó desde 54 pesos hasta 85 pesos en el término de un año. Y vamos a calcular el aumento porcentual. También vamos a calcular lo otro, pero bueno, imagínense que este es el enunciado del ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es identificar el valor inicial y el final. Creo que acá no hay ninguna duda. Fíjense que dice, el litro de nafta aumentó desde hasta. Desde, obviamente, es el valor inicial, 54 pesos. Hasta es el valor final, es decir, 85 pesos. Tenemos identificados los dos valores. Con eso podemos hacer la diferencia y obtener cuánto fue el cambio absoluto. Incluso este se puede hacer mentalmente, no necesitan hacerlo con calculadora. Si lo quieren hacer con calculadora, igual lo pueden hacer. Acuérdense que siempre tenemos que agarrar el valor final y restar el inicial, y que a veces eso da negativo. En nuestro caso el valor final es 85 pesos, le voy a restar 54, que es el valor inicial. En nuestro caso da que el cambio absoluto entonces vale 31 pesos. Es positivo porque estamos hablando de un aumento. Si esto hubiera sido una disminución en el valor, ahí nos habría dado negativo. Acá da positivo porque es un aumento. Bien, tenemos identificado entonces el cambio absoluto, que fueron 31 pesos positivos de aumento. Recordemos que el valor inicial es el 100%. Así que ahora vamos a traducir ese cambio absoluto, esos 31 pesos, en porcentaje. Siempre la regla de 3 se hace que el 100% es el valor inicial. Así que para sacar el cambio porcentual vamos a tener que hacer este cálculo. Si 54 pesos, si el valor inicial es el 100%, entonces los 31 pesos de cambio absoluto equivalen a un X%. ¿Sí? Fíjense, si el valor inicial es el 100%, mi cambio absoluto equivale a X%. Esa regla de 3 se resuelve como toda regla de 3, ¿sí? Y nos va a dar el valor del cambio porcentual. Acuérdense cómo era lo de las reglas de 3, hay que multiplicar los dos números que están en diagonal, en nuestro caso 31 pesos y 100%, y hay que dividir por el que está en diagonal a la X. Siempre el que va dividiendo es el que está en diagonal a X, en nuestro caso 54 pesos. Así que haciendo esa cuenta nos queda que el cambio absoluto equivale a un 57%. Ese entonces es el cambio porcentual. ¿Sí? Entonces, desde 54 pesos hasta 85 pesos hubo un aumento del 57%. ¿Sí? Bien, teniendo el cambio porcentual, ahora nos faltaría poder calcular a cuánto equivale porcentualmente el valor final. Como acá el cambio porcentual es más 57%, me queda entonces que el valor final es 157%. ¿Sí? Y ahí completamos todo el cuadrito. Te hemos respondido este primer ejemplo.